El capítulo estudiantil de Gestión e Investigación en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo inaugura hoy el Festival Investigativo Virtual denominado Investiga Ya. Como primera ponencia tenemos a Daniel Bernal Castro, a cargo del tema Herramientas para potenciar tu desarrollo de investigación. Él es cofundador de Water Power Perú y ganador de premios de innovación en los países de Uruguay, Ecuador, Chile y Perú. Así que sin más, comencemos. Algo que me ha servido mucho a lo largo de toda esta carrera que yo llamaría investigación, y diríamos que uno nunca deja de investigar, de acá a unos futuros años vamos a seguir leyendo, aprendiendo mucho más, entonces siempre es bueno tener una metodología acerca de cuál es la correcta lectura de un artículo científico. Y les voy a comentar un poco acerca de cómo yo creo que es lo adecuado. Primero, tenemos que comenzar como una lectura relajada. O sea, primero tienes tal vez el paper, lo imprimiste, tal vez lo tienes online en un PDF. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hojear el artículo. Algo rápido. A continuación, pronto le voy a decir cómo es, incluso hay una metodología para poder hojear. Es lo más particular. Pero lo más importante es identificar cuál es la estructura. Todos los artículos en general, déjenme decirles que tienen una estructura IMRD. ¿Qué significa la estructura IMRD? Significa la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Sin lugar a dudas, todos tienen esta estructura. Ahora, sí, es cierto, o sea, algunos artículos tienen lo que se llama el abstract. De repente ustedes están familiarizados con este término, o el resumen. Y también es muy importante cubrir lo que son las referencias o la bibliografía, de dónde tuvimos que extraer información para poder generar este artículo científico, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto en claro, todos los artículos científicos tienen la estructura IMRD. Ahora, como les dije, la primera metodología o el primer paso dentro de esa metodología para leer correctamente un artículo científico es hojearlo. ¿A qué me refiero con hojearlo? Es con escanearlo rápidamente. Por lo general toma entre 1 o 2 minutos como máximo. Y si recién eres nuevo en esto, te recomiendo que por favor sigas esta metodología que te va a ser muy útil y que consiste en primero identificar el título. Es muy importante. El título en sí engloba todas las, se podría decir, las 10, 20, 40 hojas que vas a leer acerca de este paper o este artículo científico. Entonces, es muy importante que siempre recuerdes el título de este artículo, porque todo se va a basar en base a esto. Segundo es leer el abstract o el resumen. El abstract o el resumen, tal como lo dice, es un resumen de tu artículo científico. Básicamente vas a ver un panorama general. Es como cuando vas a ver una película y cuando dice la sinopsis, o sea, de qué trata, ¿no? Pero nunca te cuenta mucho más allá. Es lo mismo. Cuando tú lees el abstract es como que un panorama general de lo que tú vas a ver. Pero tú cuando realmente lo ves es cuando realmente vas a disfrutar todo lo que trata este artículo científico. Como otra recomendación, después de haber identificado el título y de haber leído el abstract, es observar las ilustraciones. Hay muchos papers que vienen con ilustraciones ya. Entonces, las ilustraciones, ustedes como sabrán, el ser humano tiene varios tipos de aprendizaje y uno de ellos es el aprendizaje visual. Entonces, tú cuando ves imágenes, tu cerebro lo capta de una manera inmediata y lo asocia con lo que tú lees. Entonces, si ves ilustraciones, es bueno que tú los tengas en cuenta. Ahora, como cuarto tip, dentro del escaneo rápidamente, es que leas la primera oración de cada párrafo. No sé, tal vez en la parte de introducción tienes como 10 párrafos, en la parte de metodología tienes como 3 párrafos, entonces dale una lectura breve a la primera oración de cada párrafo. Lo que queremos estar haciendo en esta primera parte es construir este panorama general de lo que tú estás leyendo. Ahora, en esta parte vamos a ver si realmente te interesa ese artículo científico. Y de esta manera estamos evitando tal vez que tú pierdas tiempo dándote cuenta a mitad de la lectura, no sé, estando en la página 50, de que realmente ese no era el artículo científico que tú querías utilizar para la investigación que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos ahorrando tiempo y estamos teniendo una metodología a la hora de leer. Y como último tip, y no menos importante diría yo, es el leer el párrafo de conclusión. ¿De qué trató al final? ¿O qué conclusiones llegó el autor al final de este artículo científico? Van a ver que con esta metodología que les digo, la estructura IMRD, va a ser mucho más fácil la absorción y la extracción general de los conocimientos de estos papers o artículos científicos. Teniendo eso en cuenta, vamos a ir a algunas estructuras de resúmenes que yo recomiendo a ustedes trabajar. Yo también he trabajado básicamente con el segundo, con el Basic Online Form, que en español significa un resumen básico general de lo que se trata el paper. La primera es el mapa araña o el Spider Map,
que significa primero poner al centro lo que es el tópico, lo que trata, el título, en otras palabras. Ahora, este tópico se va a subdividir en 4 subtópicos o dependiendo de cuántos subtópicos tenga el paper. Por lo general, se trata de no recargar mucho ese mapa, así que por favor sean muy cuidadosos a la hora de seleccionar qué palabras utilizar. Pero dentro de cada subtópico vas a encontrar detalles. ¿Se das cuenta? La idea es poder desdoblar toda esa información consolidada en algo mucho más asequible para nosotros, que nuestra mente lo puede entender fácilmente. Entonces, primero tengo el tópico, tengo los subtópicos y tengo los detalles de cada uno, que pueden ser 3, 2 detalles, ¿no? Como máximo, tal vez. Otro tipo de resumen que nos va a ayudar mucho a la hora de leer un artículo científico, diría yo que es el Basic Online Form, como les dije, yo uso mucho que consiste en primero poner cuáles son las ideas principales. Ahora, acá es algo muy importante. ¿Cómo tú identificas una idea principal? No sé si ustedes conocen algunas técnicas acerca de cómo leer papers. Yo la que recomiendo es la técnica del subrayado y la técnica del resaltado. Tener un resaltador para mí es fundamental cada vez que leo, por el hecho de que puedo resaltar las partes que creo yo que son más importantes dentro de la lectura. Por ejemplo, yo no considero lo que son tal vez fechas, no considero lo que son como que tal vez números que no sean irrelevantes, ¿no? Porque tal vez hay números que sí son muy importantes para la investigación que ustedes están haciendo. Pero la idea de la idea principal es que tú puedas ver cuáles son las ideas principales dentro de este paper el cual yo estoy analizando. Ahora, como les dije, siempre va a ser la idea y las subideas de cada una. Como tenemos acá, cada idea principal tiene una subidea y cada subidea tiene detalles. Entonces, es importante ver cuál es la estructura de resumen que estamos utilizando, ¿no? Y por último, quisiera darles esta estructura de resumen que son los gráficos organizadores. Como podrán ver, tenemos distintos gráficos organizadores. La primera, por ejemplo, trata de poner la introducción al inicio y poder tener 3 estructuras de cuerpo y por último una conclusión. Si se dan cuenta es algo muy simple. Lo único que tenemos que hacer acá es completar la información. Incluso ustedes ya pueden tener ya esa estructura hecha y lo único que hacen es tener el paper al costado y rellenar información después de haber leído, ¿no? Por último tenemos acá, tenemos nuestro segundo paso. Como les dije, el primer paso dentro de cómo leer un artículo científico es hacer una ojeada, un skim acerca de qué es lo que trata, como para dar ese panorama general a nuestra mente. Pero como segundo paso ya viene lo que es una lectura profunda. En otras palabras, una lectura crítica del artículo. Entonces acá tenemos que ya ver cuáles fueron los resultados del autor, ver un poco más, observar el cuerpo, la discusión de resultados, ¿no? Y cómo llegaron a estas conclusiones. Incluso observar las referencias para ver de dónde se guió el autor como para poder elaborar este artículo científico. Y en las referencias vas a poder encontrar incluso páginas de referencias. Entonces, es siempre bueno considerar esto. Como se dan cuenta, y una lectura crítica, por lo general, diría yo, depende de la persona. Por lo general, si eres nuevo, te va a tomar tal vez mayor cantidad de tiempo, pero conforme tengas más práctica leyendo más artículos científicos, este tiempo se va a reducir. Por lo general, diremos yo un tiempo estándar de una lectura crítica entre 45 minutos a 1 hora y media, lo cual no es mucho, ¿no? Se podría decir, para dar una buena lectura a un artículo científico. Ahora, por último, el tercer paso para leer muy bien un artículo científico es generarte preguntas a ti mismo. Preguntarte el porqué de las cosas, o sea, ¿por qué el autor llegó a esta conclusión? O sea, ¿qué lo llevó al autor a llegar a esta conclusión? ¿O crees tú, o sea, esta discusión de resultados que ellos hicieron tal vez fue la adecuada para ti? Tal vez tú te hubieses planteado otra pregunta, ¿no? Entonces siempre es bueno, como lo dice acá el tercer paso, es que seas consciente de lo que leas. Vea su utilidad, vea su aplicación al mundo actual. Justamente eso es muy importante porque existen 3 ramas de la investigación. No sé si algunos han escuchado de Research and Development, que significa de investigación y desarrollo, la cual muchas empresas, incluso Apple, invierte lo que son millones de dólares en los cuales es investigación. Entonces, existe la investigación básica, existe la investigación aplicada. Entonces, la investigación básica simplemente es leer el artículo, pero no generarte preguntas, tal vez. O sea, dejarlo así tan listo como para poder redactar tu tesis o como para poder redactar algún otro resumen. Se puede decir dentro de la universidad incluso, ¿no? O dentro de la maestría que estás usando. Ahora, la investigación aplicada es que cuando tú utilizas esa información que tienes para un campo de la vida real, para un campo actual, ¿no? Y justamente eso es lo que hacen muchas empresas que contratan investigadores para poder
generar conocimiento, generar aplicaciones aparte de esto. Y prueba de ellos es todo lo que vemos a nuestro alrededor. Los teléfonos inteligentes que tenemos, los televisores, toda la tecnología que podemos observar a nuestro alrededor, los paneles solares, las turbinas eólicas, se ha generado gracias a investigación. Gracias a que algún tiempo hubieron investigadores que estuvieron leyendo, investigando, preguntándose qué pasaría si esto funcionara de una manera distinta. Entonces diría yo que el tercer paso para mí es el paso que te va a diferenciar de los demás y el paso que te va a dar un valor agregado a ti y te va a hacer completamente distinto a otros investigadores. Ahora, mi pregunta es para ustedes. ¿Quieren saber más tips acerca de cómo mejorar su redacción de artículos científicos, su lectura, su comprensión? De verdad que sí. A mí sí me gustaría compartirles más tips. Entonces, tengo 5 tips para ustedes. Tal como les dije, primero es sintetiza la información presentada en el texto. Ahora, cuando me refiero a sintetizar, me refiero a una manera de ayudarte. Como les dije, con gráficos, subrayando las partes más importantes, resaltándolas, siendo lo más específico posible. Ahora, nuestro segundo tip es identificar la intención del autor, lo cual es muy importante, porque si identificamos cuál es la intención del autor dentro de ese paper o artículo científico, vamos a poder entender de una manera mejor lo que él quiere dar a entender. Nuestro tercer tip que yo les puedo dar a ustedes es acerca de escanear el texto para encontrar piezas de información. Ahora, piezas de información es un concepto básico porque esas piezas de información van a interconectarse entre ellas y van a dar a conocer lo que es el artículo científico. Entonces, dentro de los textos siempre existen esas piezas de información. Identifícalas. ¿Cuáles son? Ahora, como cuarto tip les puedo decir, entiende el vocabulario académico presente en el pasaje. Eso es muy importante. Incluso hay diccionarios de carreras, hay diccionarios de contabilidad, hay diccionarios de ingeniería, hay diccionarios de biología, ¿no? Entonces, yo diría, si estás estudiando ingeniería, si estás estudiando biología, sé el mejor. Entonces, trata de poder investigar mucho más allá de tu carrera, qué términos se usan, ¿no? Por ejemplo, dentro de ingeniería industrial hay un término que se llama cadencia, que utilizamos mucho en lo que es la planta, ¿no? Dentro de la planta. Y tenemos otros términos más, gestión de proyectos, control de calidad, metodologías ágiles, ¿no? Producción, manejo de operaciones. Entonces, primero mira cuál es su carrera, identifica qué terminologías o qué vocabulario va de acuerdo a mi carrera en la cual yo estoy estudiando, ¿no? Vas a ver que te va a ayudar a incrementar un montón tu potencial de desarrollo de investigador y tanto académico como profesional. Y por último es construye un resumen. Ya les dije qué tipo de resúmenes yo les sugiero, pero en caso yo les sugeriría que se adapten al resumen que va más acorde a ustedes. Ahora, algo muy importante también es cómo evalúas un artículo científico. Ya les dije cómo leerlo, ya les dije algunas características de esos artículos, pero ahora yo cómo evalúo un artículo científico. Entonces, vas a hacer una lista de fortalezas y debilidades del artículo. Aunque no lo crean, no crean que todo artículo científico es perfecto. También existen algunas debilidades. Entonces, no sé si ustedes han escuchado la palabra FODA, o en inglés que significa SWOT. Es muy importante que ustedes puedan identificar qué fortalezas, o sea, en qué es bueno este artículo. No sé, me está hablando acerca de una posible cura para el cáncer, ¿no? Pero tal vez una debilidad sea, aún no ha sido probado o se han visto, no sé, que han habido como que resultados negativos en los pacientes. Entonces, es algo en la cual yo no puedo confiar. Entonces, siempre es bueno que identifiques cuáles las fortalezas y cuáles son las debilidades de este artículo científico. Ahora, como segundo es, a la hora de evaluar un artículo científico, define las contribuciones del artículo. Ahora, ¿qué me refiero con contribuciones? Me refiero a qué referencias se está dando cuenta para poder citarlo. Justamente acá lo pongo en mayúsculas. Las citaciones no son en vano, siempre son por algo. Entonces, siempre guíate cuál fue la raíz de ese artículo científico. Porque si tú te das cuenta y vas a Google Scholars o entre otros buscadores académicos que ustedes conocen, toda la lista que van a ver es producto de varias lecturas, de la extracción de varias fuentes. Entonces siempre es bueno que identifiques la fuente, de dónde salió. Ahora, como tercero es analizar el impacto que el artículo genera a la comunidad científica. Y es muy importante. No tan solo, como les dije, se trata de leerlo y dejar ahí el artículo, sino que analices qué impacto tuvo. O sea, no sé, gracias a este artículo, no sé, se pudo descubrir electricidad, gracias a este artículo, no sé, se pudieron desarrollar los teléfonos celulares, ¿no? Es muy importante que analicemos el impacto. Ahora, como cuarto,
como cuarto punto es crea tu propia opinión, como les dije. No, dejémonos de un lado de la terminología copy-paste, de las opiniones de tus amigos, de guiarnos de ellos tal vez, y genera tu propia opinión. Genera esa propia tiempo de reflexión, diría yo, en el cual tú puedas hacerte preguntas a ti mismo como un ámbito de introspección al preguntarte muchas preguntas acerca de ese artículo científico. Ahora les voy a presentar una herramienta de análisis que me ha ayudado a mí un montón a la hora de poder revisar varios artículos. La primera es, bueno, son 6 en realidad. Primero es, con respecto a la introducción, siempre va a haber una justificación del autor, o sea, ¿por qué lo hizo, no? ¿Por qué le movió a poder hacer este artículo, ese paper? Es muy importante saber esto. Ahora, después de la introducción van a ver lo que son los métodos, o sea, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cómo hizo ese artículo? ¿En qué se guió? ¿En qué se basó? ¿Qué población estudió? ¿Qué experimentos realizó? ¿Usó estadísticas? ¿No? Todos los métodos, todas las herramientas. No se utilizó tal vez el software SPS, el software Minitab, hizo tal vez un modelado en SolidWorks, ¿no? ¿Cómo lo hizo, no? O sea, primero, la razón. ¿Por qué lo hizo? No sé, tal vez justamente salía de su casa, vio que se presentó un problema, no sé, un problema social con respecto entre los vecinos que discutían. Entonces, esta fue la necesidad por la cual él hizo esa investigación, ¿no? Una problemática social, ¿no? Imaginemos entre sus vecinos. Es un ejemplo, claro. Entonces, descripción de la población estudiada, en este caso sería sus vecinos, porque discuten entre ellos. Experimentos, no sé, tal vez hizo unas encuestas al vecino A, al vecino B, porque discutían, ¿no? Estadísticas, vio cuál era el porcentaje de discusión a la semana, ¿no? Como se dan cuenta, lo pueden aplicar en su caso a la vida real. Es muy fácil hacer una investigación. Y la idea es que no lo veas como algo complejo, sino como algo que está inmerso en cualquier aspecto de nuestra vida. Ahora, resultados. Hallazgos obtenidos. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Se puede decir en lo que tú hallaste. Sintetizas toda esa información y escoges lo cual es más importante para ti. Entonces vas a ver los hallazgos que has obtenido y vas a ver cómo lo has demostrado también. Ahora, como cuarto punto, tenemos a la parte de discusión. Diría yo que es muy importante, es cómo tú interpretas estos resultados. No sé, de repente interpreto que la culpa fue del vecino A por el hecho de que, no sé, no le prestó un objeto al vecino B. Y lo comparas con otros trabajos, de repente hay otros autores que también están estudiando la problemática entre sus vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene para ti los resultados? ¿Son similares tus resultados a otros trabajos anteriores? ¿Y por qué? Es muy importante la parte de discusión e interpretación. Ahora, como quinto paso es la etapa de conclusión. Después de haber hecho esta comparación, como se dan cuenta, hemos pasado por 4 pasos para llegar a la etapa de conclusión. Tienes que ver a qué llegaste, principalmente. Y si es posible, tienes que citar otros trabajos. O sea, de repente, justamente viste por ahí un paper que trataba acerca de discusión de vecinos por tema de objetos prestados. Lo tomo y lo pongo dentro de mi bibliografía. Entonces, ¿qué se obtuvo finalmente? Ahora, tenemos también algunas críticas y la discusión del grupo. Como les dije, es un tip dentro de todo este marco de herramientas, es cuáles son las fortalezas y habilidades del trabajo. A veces también es importante saber qué resultados te llamaron la atención dentro de ese estudio. Lo más importante es como que lo leíste y al toque llamó tu atención y te preguntaste algo. Entonces, esos tips, o mejor dicho, esas partes, es importante resaltarlas. Ahora, también es importante saber qué temas el autor no resaltó y consideras que era importante para entender el trabajo. Tal vez para ti sí era importante, tal vez para él no, y tal vez tú puedas hacer una investigación aparte de eso. Y también es importante saber si tienes alguna sugerencia con respecto a las críticas, ¿no? Entonces, básicamente esa es una estructura la cual yo utilizo mucho a la hora de yo poder hacer una investigación. Es una herramienta muy útil, está seccionada en 6 partes. Justamente se dan cuenta que las primeras 4 partes es la estructura IMRD. Y es una estructura, como les dije, que está presente en todos los papers, todos los artículos científicos que ustedes pueden observar. Ahora, a continuación, les voy a dar un claro ejemplo. ¿Cómo es que podemos ver esa estructura IMRD? Entonces, acá yo hago la metáfora en la cual yo les digo, un artículo científico es como un reloj de arena. Primero, en la parte principal, en la parte más alta de todas, vamos a encontrar lo que es el abstract, lo que es el resumen. ¿Está bien? No me ha dicho del general todo lo que trata, pero sí me ha dado como que algo fundamental como para poder entender.
Después vas a ver la introducción, te vas inmersando poco a poco lo que va tratando este artículo. Después vas a ver los métodos, cómo se hizo, ¿no? Y después, justamente en la parte más corta, vas a ver los resultados. ¿Por qué es la más corta? Porque es la parte de filtración. Es la parte en la cual, después de hacer, como les dije, después de haber visto qué resultados obteniste de la discusión, vas a obtener la parte de conclusiones. Entonces, básicamente, ¿qué les quiero dar a entender con esta parte de reloj de arena? Es que, básicamente, la idea es que tú, de todo se podría decir, de toda esta cantidad grande de información que tengo, yo pueda quedarme con algo útil para mí, justamente que es en la etapa de conclusiones. Y tienes que hacer un proceso de filtrado totalmente de esta arena. O sea, pasar desde el abstract, la introducción, los métodos. En la parte de métodos, justamente ver una filtración más simplificada. Voy a ver qué resultados tuve. La parte de discusión, ¿no? O sea, preguntarme esto. Entonces, al final, para obtener la parte más importante para mí. Ahora, por último, me gustaría poder recomendarles a ustedes algunos buscadores académicos, las cuales yo utilizo mucho. Como podrán ver, el más famoso de todos es el Google Scholar. El Google Scholar es el más utilizado. Simplemente ustedes tienen que acceder en Google, poner Google Scholar en Google y poner palabras claves, keywords. O sea, si están en el ámbito de ingeniería industrial, no sé. En mi caso yo pondría, si quiero hacer una investigación acerca de manejo de operaciones, no sé, tiempos de producción. Podría poner también lo que son operaciones, calidad, ¿no? Entonces pongo estas palabras separadas por comas y busco. Voy a encontrar toda la información. Incluso dentro de estos artículos, algunos sí son pagados, se podría decir, o sea, tienes que comprarlos, y otros sí son gratuitos. Por lo general he visto que Google Scholar publica mucho lo que son los artículos gratuitos, entonces no habría mucho problema. Ahora, en el caso de Cielo y Science Direct, que son buscadores académicos muy reconocidos a nivel mundial, ahí sí he visto que incluyen lo que es un costo. Dependiendo del contenido que tienen, va a costar entre $15, a veces $20, ¿no? Y acá me doy cuenta de algo, es que la información cuesta. La información que estos autores han hecho, o sea, les ha costado tal vez trabajo, les ha costado tal vez sudor, muchas horas, tal vez años de estudio, ¿no? Entonces, ellos por este hecho, o sea, le dan un valor a su investigación. Ahora, a la última, que sí no he probado hasta ahora, pero sí varios compañeros me han sugerido, es Microsoft Academic Search, que ahorita está en función beta, la cual también ustedes la pueden probar. Y es muy, muy útil, sinceramente. O sea, no hay excusa para no investigar. Tienes las herramientas, tienes los tips, tienes gráficos, tienes estructuras de resumen que te van a ayudar. Entonces, junta todos estos conocimientos que humildemente yo te he dado acerca de cómo hacer tu desarrollo de investigación, y vas a ver que estas herramientas te van a ayudar a potenciar el desarrollo de la investigación que estás haciendo. No te olvides, sea la carrera que estás estudiando, siempre es bueno que sepas un poco más que los demás, tal vez. Investiga más allá y vas a ver que dentro de esa investigación vas a encontrar una aplicación. Y esta aplicación puede impactar el mundo. Así que muchas gracias por su tiempo. Ese es mi contacto. Y gracias, Melissa, y gracias a la comunidad e-learning por la invitación. Espero sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.